Los cementerios son, sin lugar a duda, lugares de reposo para los seres mortales de las personas que se nos han adelantado en el camino de la vida. Pero a su vez también son poderosos túmulos de energía, donde ciertas personas realizan rituales, los cuales, por el bien de todos, deberían no ser perturbados. Las historias de brujos y fantasmas en cementerios de la Ciudad de México abundan en el imaginario de los habitantes de dicha urbe desde tiempos inmemorables. Y las personas que custodian estos lugares son, si no valientes, muy orgullosos de cumplir con una labor tan loable y a la vez peligrosa debido a los riesgos que por sí misma implica. Por favor, te invitamos a que te pongas cómodo y apagues la pequeña luz de tu habitación para escuchar estos relatos de cementerio, aquí en Historias de Horror. Los panteones o cementerios son uno de los espacios lúgubres por excelencia. Desde hace siglos, existen relatos de personas temerarias que irrumpen por la noche en el Camposanto y encuentran de frente a seres sobrenaturales que les exigen un pago muy alto por su osadía. También se sabe de brujos que llevan a cabo sus rituales dentro de ellos por considerar los lugares donde abundan energías de naturalezas desconocidas. Algunas de las apariciones más comunes y quizás de las más aterradoras debido a la familiaridad que es el encontrar a una dama en apuros. Es lo que hace tan especial y atemorizante a la vez. Es decir, ¿quién le negaría apoyo a una dama que se escucha llorar? Las llamadas mujeres de blanco en San Isidro son sin duda uno de los seres fantasmales por excelencia de las últimas moradas. La mujer de blanco es un ser sobrenatural nombrado de muchas formas en distintas tradiciones a lo largo del planeta. Generalmente estas temibles fantasmas se aparecen a los hombres para castigarlos por ellas. En vida, fueron víctimas de violencia ancestral a las mujeres por parte del machismo. Pero curiosamente, cuando el escenario son los camposantos, no cumplen con esta misión. En el Panteón de San Isidro, por ejemplo, en la alcaldía de Azcapotzalco, se ha visto a este espectro rondar por las tumbas llorando y desaparecer súbitamente. Existen historias de gente que relata que van tras ella y los conducen a una lápida donde está grabado su nombre. Pero las apariciones no solamente ocurren dentro del Camposanto, sino fuera de él. Muchos relatos de taxistas aseguran que en Avenida San Isidro han llevado a una joven en la noche justo frente a las puertas de la morada de los muertos. Ahí ruega que se le espere porque va a pedir dinero a sus padres para pagar, y al dirigir sus pasos a la puerta del cementerio, desaparece. Generalmente, los conductores deciden marcharse del lugar cuanto antes. No sea la de malas y en verdad salgan los parientes a saldar la cuenta. Hace algunos años recordamos el programa del polémico presentador Facundo, en el cual realiza un reportaje en el cementerio, pues se decía que se manifestaba el espíritu de una niña. Ese es un ejemplo clásico de fantasmas de cementerios en la historia reciente. Su irrupción al Camposanto en la madrugada fue grabada para el programa Incógnito. Durante buena parte de la transmisión, se pueden apreciar cómo mientras caminaba, el comediante maldice y reta a los espíritus que supuestamente ahí habitan. Sabemos que muchos pseudo-exploradores urbanos realizan esta desagradable práctica sin medir las consecuencias que ello conlleva. El hecho de no creer en ellos no significa que debas o puedas retar o importunar a lo que habite en el cementerio.
Este personaje lo gritaba en voz alta. Si recuerdan la transmisión armado con una cámara casera, imitando la célebre película de La Bruja de Blair de 1999, muestra que entre las tumbas postrado frente a una lápida hay una presencia vestida de blanco con largos cabellos que al parecer está rezando. Cuando el infame Facundo ve que las cosas se están poniendo realmente serias, aterrado pregunta a la presencia: «Amiga, ¿cómo te llamas?». El ser voltea su rostro y el efecto de la cámara hace que los ojos brillen de forma impactante. Facundo corre y maldice, pide ayuda a sus compañeros, pero nadie acude a su llamado. A pesar de la gravedad de su acción, el actor nunca ha explicado si el espanto fue realizado por el equipo de producción o si simplemente juega con las interpretaciones de los que lo vimos. Lo que es claro es que obviamente no le quedaron ganas de volver a intentarlo. Hace algún tiempo, en el programa de La Cotorrisa, Facundo comentó que aún no se explica cómo sucedió y duda que sus compañeros planearan la aparición, ya que no se tenía contemplado como la locación el cementerio al que acudió. Es por demás sabido que hay cosas que habitan los cementerios de noche, por lo cual se debe tener especial cuidado de no retar lo que no se desea encontrar, así como a la niña fantasma, la cual quedará dentro del mundo sobrenatural de la ciudad fantástica. Al dedicarnos abiertamente a este mundo espiritual, es sencillo para mí codearme con personas que cuidan los camposantos y llevan años en ese trabajo. Son ellos precisamente los que han atestiguado infinidad de acontecimientos que pasan por las noches en esas tierras consagradas. En la mayoría de ocasiones, los muertos son temidos por la sociedad y bajo ninguna circunstancia se quiere tener contacto con ellos. Pero hay diversos rituales religiosos de diferentes credos que requieren partes de huesos humanos, tierra, reliquias o incluso simplemente llevar algún tipo de ofrenda para que surtan efecto. Cuando realizamos un trabajo en cementerio, buscamos que el espíritu del muerto quede al servicio del sacerdote o brujo que llevó a cabo el ritual y cumpla un pedido que se le haga a cambio de alguna ofrenda, ya sea bueno o malo. De ahí que todos los panteones de la Ciudad de México y del Estado de México, de zonas populares como el de Guadalupe Hidalgo en la Martín Carrera, entre muchos otros, tengan fama de ser lugares donde la profanación de cadáveres y los trabajos de brujería se hagan de forma usual, ya sea pagando por ellos a la misma gente que trabaja en el sitio o por medio de la irrupción al cementerio por las noches. El saqueo de restos humanos se lleva a cabo con diversos fines rituales. La santería es la religión que más fama tiene de llevar a cabo estos saqueos, aunque esta aseveración no es del todo comprobable. Los mismos devotos de este credo aseguran que se les confunde con una variante también de origen africano conocida como palo mayombe, entre otras. Sin embargo, en México, desde que la prensa en 1989 asoció el caso de Adolfo de Jesús Constanzo, el narcosatánico, se generaliza que todos los creyentes de Elegua y Yemaya realicen estas acciones, siendo que esto no es así. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, donde detuvieron a 3 personas vinculadas al crimen organizado, que llevaban en un costal restos humanos. Inmediatamente fueron señalados como santeros, e incluso los verdaderos trabajadores del satanismo jamás extraerían restos por sí mismos. Estos son comprados sobre encargo y no se trata de cualquier parte.
debe ser de un espíritu viejo, alguien importante o de gran poder, o quien su deceso haya conllevado muchísimo dolor. No se trabaja con cualquier tipo de huesos, y los narcos generalmente lo justifican sin saber que esos ritos no sirven para nada, solamente para hundir más a quien los realiza. Desde la brujería se sabe que se llevan a cabo estos rituales. Las brujas y nigromantes durante siglos fueron los profanadores de cuerpos por excelencia y de otros elementos tomados de los cementerios. La tierra de Panteón es uno de ellos. Al ser alimentada por restos humanos, causa efectos negativos cuando es utilizada en pociones u otros rituales. Hay historias de personas a las que se les ha dado de comer este tipo de polvos para enfermarse, les vaya mal en negocios o incluso mueran. Quizás el hechizo más conocido realizado en los cementerios son los amarres. Prácticamente no existe un solo camposanto chilango que no tenga este tipo de brujería. Si uno busca en internet, encontrará cientos de videos donde muestran bultos o botellas enterradas en tumbas que tienen dentro de ellas muñecos de trapo con fotografías y aceites, cartas escritas a mano que decretan el enamoramiento e incluso animales muertos como el colibrí. A pesar de lo que se cree, este tipo de elementos mágicos son muy antiguos y los encontramos en documentales de la Inquisición, donde principalmente mujeres llevan a cabo magia amorosa. Al parecer el amor y la muerte están ligados desde tiempos inmemorables. Enterrar a los muertos es uno de los primeros rasgos principales que llevó a cabo la humanidad cuando generó cultura. El miedo a que los cadáveres fueran devorados por un animal carroñero hizo que comenzaran los entierros entre Homo sapiens e incluso neandertales. También la podredumbre del cuerpo fue completamente traumática y sumamente peligrosa. Por ello, los cadáveres fueron vinculados de inmediato con enfermedades y se les comenzó a asociar con ser portadores de muerte para los vivos. A pesar de que han pasado miles de años y actualmente estemos invadidos de ciencia y tecnología, el miedo al mundo de los muertos sigue presente en nuestra sociedad, ya sea por relatos de mujeres y niños que aparecen en panteones, o brujos que profanan tumbas para lograr a toda costa lo que quieren. Nos estremece la incertidumbre de saber si hay vida después de la muerte, y mientras no tengamos la certeza de ello, procuramos dejar en paz a los que ya se fueron. No sea que los molestemos de más y nos vengan a cortar la vida. Es por ello que las personas ven tan mal que se realicen estas actividades en esos centros sagrados de culto y reposo. Hay una historia de la daga de plata, sucedida precisamente en el cementerio. En un arranque de alarde, juventud y aventura, 4 jóvenes, tratando de probar su valentía y su coraje, decidieron internarse en un cementerio a la brava, justo después de la medianoche, hora en que las ánimas y espíritus se encuentran más activos. Además, por si no encontraban algo realmente aterrador, decidieron hacerlo un 2 de noviembre, en el cual se celebra el Día de los Muertos. Obviamente sin saber que es un día cargado de energía espiritual. El héroe, por llamarlo de alguna manera, de esta ocasión, se llamaba Joaquín. Ese día, en horas tempranas, un señor de avanzada edad les comentaba que su plan no era nada original, pues él mismo lo había hecho en su juventud para aquella ocasión con un grupo de amigos en sus tiempos. Solo pudo salir con vida uno, cosa que picó el orgullo de los muchachos.
así que propusieron plantearse como reto adentrarse al fondo del cementerio y justo en la parte del centro buscar una tumba que tuviera una simple cruz hecha de madera, la única que había con esa característica en ese cementerio, y clavar una daga de plata que les proveería el mismo anciano. A cambio de cumplir la absurda hazaña, el mismo anciano le entregaría un premio sorpresa por la valentía a quien fuese el osado de hacer eso. La idea les pareció muy buena para salir de dudas sobre quién era el más valiente, así que acordaron hacerlo. Aceptando el reto, los jóvenes y Joaquín llegaron a la noche indicada y fueron juntos hasta ese lugar, en busca de la alocada y malsana emoción que cada vez era más aterradora. Muy diferente a noche alguna, incluso de otros años. El viento con fuerza se soltó con una brisa endemoniada, temperaturas bajas y una oscuridad cada vez más densa, tenebrosa y lúgubre, lo que hacía que el reto fuera todavía más terrorífico. Ya una vez en las afueras del cementerio, nadie quería tomar la iniciativa para ser el primero en entrar. Joaquín tomó la voz de mando y pidió la daga de plata. Ante la cobardía de sus 3 acompañantes, se guardó la daga en el abrigo y acomodó su funda, adentrándose en los oscuros pasillos del lúgubre cementerio. Al ir avanzando, la luz tenue de la calle fue desapareciendo, hasta que llegó el momento en que ya no veía nada, no distinguía su ubicación. Pero a pesar de ello y a tientas, después de un rato, pudo encontrar la famosa tumba, en la que sin pensarlo clavó la daga de un solo golpe. Sin el más mínimo respeto, creyéndose el ganador, sonriendo se dio la vuelta para salir. Pero pronto, algo lo detuvo por el cuello. Se teoriza que debido a la desesperación tuvo que forcejear para liberarse, debido a que no podía ver nada. Suponemos que debido al esfuerzo, tiraba de su bufanda pero no podía avanzar, y así el miedo y la fatiga se fueron apoderando lentamente de él. Se sofocaba, pues le faltaba el aliento debido a que sin querer el terror ocasionaba que se estrangulara con su propia bufanda, y en teoría por su propia mano. El esfuerzo fue tal que aquel pobre muchacho, ya sin fuerzas, se dejó caer. Al no saber nada de su compañero, el grupo de jóvenes volvió al día siguiente. Recorrieron los pasillos del cementerio buscando al muchacho. Cuando llegaron al centro del cementerio, en uno de los pasillos encontraron la famosa tumba. Efectivamente, la daga de plata estaba clavada en la cruz de madera, tal como lo había prometido. Pero lamentablemente, también encontraron el cuerpo sin vida del joven Joaquín, que con un infarto causado por el susto, el esfuerzo y el frío que hizo esa noche, cayó desplomado. No hubo mucho misterio en la causa de su deceso. Lo que lo sujetó por su cuello, lo que lo llenó de miedo y causó el ataque cardíaco, no fue más que la misma daga, que entre el apuro clavó también en la bufanda y la cruz de madera, dejando su cuello atrapado y al temerario Joaquín sin vida. Aunque no todas las historias son tan solemnes, pues hay de todo tipo, incluso las que involucran hechos sobrenaturales, a la vez chuscos que le pasan a los borrachines al salir de las cantinas muy tarde rumbo a sus casas. Se dice que hace varios años que unos compadres alegremente se hallaban tomando unas copas en un bar frente al cementerio del cerro. Ya estaba bien entrada la noche, el alcohol ya había calentado los cuerpos y soltado las lenguas en unos cuantos, que envalentonados por la bebida espirituosa comenzaron a comparar su coraje y bravura.
alardeando como es costumbre de borrachos de sus hazañas. A uno de ellos, un poco más sobrio que los demás, se le ocurrió lanzar a viva voz un desafío espeluznante, asegurando que ninguno se atrevería a realizarlo. El compadre les dijo que la prueba consistía en pasar el resto de la noche sentado encima de una de las lápidas de cementerio, dejando como prueba un cuchillo clavado allí. Y también, como es costumbre entre los borrachos, uno de los alegres compadres, queriéndose sentir más valiente o más borracho que los demás, aceptó el desafío. Entre cantos desafinados y abrazos y porras, se dirigen al citado lugar. Cuando llegan, el borrachale se echa un gran trago y trepa, ayudado por los demás. Una vez dentro del otro lado, él y sus compinches acuerdan ir a esperarlo casi al amanecer a las puertas del lugar. Así se van sin saber nada más de su compañero. Llega la mañana y el supuestamente valeroso hombre jamás aparece, por lo que los intrigados compadres entran apresurosos al cementerio a buscarlo. Cuando estos llegaron a una buena distancia de la entrada, en lo más recóndito del cementerio, lo encontraron sin vida sobre una lápida, con el cuchillo clavado sobre la misma, junto a un esquite de su poncho, el cual también quedó clavado. Al parecer el hombre, al sentarse, había enterrado con su cuchillo sin darse cuenta un trozo de tela. Obvio fue que cuando se quiso marchar, sintió que alguien lo tironeó de la ropa, y creyendo que un espectro reclamaba su cuerpo, cayó al suelo fulminado por un ataque cardíaco, sin percatarse de que se trataba simplemente de su poncho enganchado por el cuchillo. Aunque muy similar a la historia anterior, ambas historias sucedieron en épocas muy diferentes, pero siempre con el mismo fin. El cementerio es un lugar de respeto y recogimiento. Por ello es que en ocasiones se llega a cobrar las afrentas que de una manera u otra hacemos. Finalmente, una de las historias que nos cuentan algunos cuidadores en esta ocasión es la del soldado Figueroa. Realmente nadie sabe qué fue ni cómo murió este soldado, pero ahora su fantasma es el más famoso del Panteón Civil de Dolores y forma parte de las historias famosas acontecidas en muchos de los panteones mexicanos. Los vigilantes dicen que al llegar la medianoche, se escuchan los marciales pasos con los que sale de su tumba para hacer su ronda como cada noche. Los guardianes del reposo de los difuntos de ese célebre cementerio cuentan que durante varios minutos recorre lenta y pausadamente los pasillos del antiguo cementerio, escuchándose los pesados pasos de las botas militares al hacer el rondín de centinela. La mayoría de testimonios hablan acerca de que le escuchaban realizando su marcha, pero incluso hay quienes aseguran haberlo visto, vestido aún con su impecable uniforme militar, sus botas altas y lustrosas y un fusil al hombro, aunque obviamente de una lejana época, pero custodiando religiosamente ese lugar. Algunas historias cuentan que, si en su camino por casualidad se topa con alguien, alguno de los vigilantes generalmente se acerca y le grita que se aleje de inmediato. Después se da la media vuelta y se va marchando, para seguir cumpliendo con su deber de cuidar el panteón, lo que obviamente ha provocado el horror y la renuncia de más de uno que por años han sido aterrorizados por ese espectro que, aún más allá de la muerte, no deja de cumplir su sagrado deber. Agradecemos a las personas que nos honran con sus historias, que más que eso son leyendas aterradoras y conmovedoras que, debido a la naturaleza de los hechos, han pasado de oído a oído a través de los años.
Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.